Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla, en este caso sobre defensa zonal. Esta pequeña charla fue ideada para entrenadores y para jugadores y la di en el campus de verano de Reconquista para chicos de la categoría U15, los cuales comenzaban a introducirse en estas defensas alternativas o comenzaban a conocer otro tipo de defensas que no sea la defensa individual. Entonces, a continuación vamos a ver algunos conceptos básicos de qué se trata la defensa zonal y también algunas ideas generales de cómo atacar una defensa zonal. Si bien van a ser contenidos sencillos o básicos, creo que nos sirven para los entrenadores también de tomar como piedra fundamental en este contenido de defensas alternativas, ¿sí? De cómo construirlas luego y de cómo atacar también, o qué ofensivas o qué conceptos ofensivos vamos a necesitar cuando nos encontremos con una defensa de estas. Bueno, y obviamente la primera pregunta clave que vamos a abordar es ¿qué es la defensa zonal? Y la defensa zonal va a diferir en una cuestión clave con respecto a la defensa individual, y es la siguiente. En la defensa zonal vamos a dividir la cancha en 5 sectores, ¿no? A diferencia de la defensa individual, que emparejaríamos a nuestros jugadores o jugadoras con los 5 rivales, acá vamos a dividir la cancha en 5 lugares y cada jugador se va a hacer responsable de un sector. Como característica también fundamental, la defensa zonal funciona en bloque, o sea, todos los jugadores deberían comunicarse, funcionar de esta forma más conjunta que en la defensa individual, aunque la defensa individual también debería tener esa característica, pero bueno, aquí se marca más por la responsabilidad de estos 5 lugares de la cancha y cómo luego la ofensiva, al comenzar su ataque, probablemente le ponga más presión por haber dividido la cancha en estos sectores a la defensa. Entonces necesita un funcionamiento más colectivo que en ocasiones la defensa individual. Si hablamos de la defensa zonal, también podemos distinguir diferentes tipos, ¿no?, de zonas, y para los entrenadores se nos hace más sencillo y hemos utilizado esta forma de catalogarlas según cómo se disponen los jugadores. Entonces podemos pensar en defensas zonales pares o impares. Esto lo determina, por ejemplo, las zonas pares, cómo se disponen los jugadores cuando vemos la mitad, si viéramos la cancha desde arriba, desde la mitad de la cancha hacia la línea de fondo, cómo están compuestas las líneas de jugadores, y esos serían los nombres que le vamos a otorgar. Siendo la primera línea, si tiene un número par de jugadores, obviamente vamos a llamarla zonas pares, y si fuera impar, zona impar. En este caso, por ejemplo, del dibujo de la parte derecha de la pantalla, vemos en la primera línea un par de jugadores, o sea, el 1 y el 2, y después una segunda línea de 3 jugadores. Entonces esta sería la zona 2-3. Otra zona par que podríamos ver sería la 2-1-2, en la cual en ese dibujito de la derecha el 5 estaría un poco más hacia arriba, sería responsable más del centro de la cancha, no solo de la zona pintada, y tendríamos 2 jugadores en la última línea que sería en cargo de los lados de la cancha. Fíjense acá en este gráfico cómo en esta zona par 2-3 se dividen los 5 sectores de la siguiente forma. La primera línea, el 1 y el 2, desde el eje hacia una línea lateral es responsabilidad de uno de los jugadores, digamos el número 1, y del eje hacia otro lateral, responsabilidad del 2 en este caso. El 4 y el 3 se dividen los laterales de la cancha, las esquinas, desde la zona pintada hacia los costados y desde la línea de tiro libre hacia abajo. Y el 5 se hace cargo de la zona pintada. Obviamente que esto no quiere decir que los jugadores solamente van a estar en esos lugares. Sí, obviamente que depende de lo que pase con la ofensiva,
van a colaborar con los espacios de los otros jugadores, pero mayormente se van a ser responsables de estos sectores. Veamos algunos ejemplos de defensas zonales. Acá vemos al equipo rojo Miami defendiendo con 2 jugadores adelante y 3 por detrás en una zona par 2-3. Acá lo vemos de vuelta. A pesar de que haya un jugador defendiendo un poco más adelantado el traslado, sigue siendo una defensa zonal 2-3, ahí se ve un poquito más marcada. Y acá, fíjense que el jugador que está en el centro de la cancha está en una posición un poco más adelantada y se nota un poco más que en la anterior, entonces acá hablaríamos de una zona par, pero 2-1-2, donde el jugador del centro ocupa un lugar un poco más alto y probablemente colabore un poco más con los espacios de arriba de la defensa zonal. En cuanto a las zonas impares, decíamos entonces que desde la mitad de la cancha hacia la línea de fondo observamos cómo son las líneas defensivas y número impar de jugadores, zonas impares, ¿no? En este caso, en el gráfico de la derecha vemos una primera línea de 3 jugadores y una segunda línea de 2, entonces hablamos de una zona 3-2. Otras zonas impares que podemos encontrar puede ser una 1-2-2, donde el jugador del centro esté más arriba, y una 1-3-1, donde haya un jugador delante, 3 por detrás y uno en la última línea más cerca de la línea de fondo. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, una zona 3-2, ¿sí? Si bien el defensor de adelante está un poquito más adelantado, pero cuando empieza la ofensiva, empieza el funcionamiento, se marca un poco más los 3 ahí, por ejemplo, en la línea. Entonces hablaríamos de una zona impar 3-2. Y también lo que determina a veces la diferencia entre la 3-2 y la 1-2-2, que es sutil, es qué hace el jugador de adelante. Por ejemplo, en este caso, jugando más a orientar hacia el fondo, hasta incluso a veces atrapar. Ahí ya hablaríamos de una 1-2-2 porque el jugador de adelante tiene una función y un lugar mucho más marcado, ¿no?, que en la 3-2. Fíjense acá cómo ayuda a orientar hacia el fondo, dificulta algunos pases y después se mantiene arriba. Ahí hablaríamos de una 1-2-2. Y después, por último, acá está 1-3-1 con el jugador adelante bien marcado, dificultando los pases y molestando y llevándolo hacia los lados. Y el resto de los defensores en esa segunda línea de 3. Acá se ve bien. Y el último debajo del aro, que seguramente va a hacerse responsable de las esquinas. Ahí lo vemos un poquito debajo del aro, pero esa zona 1-3-1 como otra zona impar que podemos encontrar. Sin entrar en detalle de cómo funciona cada defensa zonal, pero en líneas generales ya sabemos que vamos a dividir la cancha en diferentes sectores, que cada jugador se va a hacer responsable de ese sector y que dependiendo de la disposición de los jugadores va a tener cierto nombre y obviamente ciertas características. Otro tipo de defensa zonal que podemos ver son aquellos que combinan o cambian sus formaciones, entonces podemos hablar de zonas cambiantes o mutantes. Otras defensas que combinan defensa zonal y defensa individual, entonces ahí probablemente veremos algunos ejemplos, pero algunos jugadores van a estar defendiendo zona y se van a dividir la cancha en sectores, y otro jugador u otros jugadores van a estar defendiendo individual, dependiendo cuántos de ellos obviamente necesitemos. Y defensas zonales extendidas, en las cuales se divide toda la cancha ahora en sectores y cada jugador se hará responsable de determinado sector. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Acá, por ejemplo, vemos una defensa en principio 1-2-2, pero si lo vemos a marcar en el jugador del medio de la zona, fíjense que a medida que la pelota progresa, él se va moviendo y modificando esa disposición de los jugadores en la defensa zonal. Entonces acá él está adelante y podríamos hablar de una 1-2-2 o 3-2,
la pelota progresa y él se va a mantener ahora en este momento en el eje, pero va bajando y ahora ya estaríamos en 2-1-2 o 2-3. Y ese jugador se mueve dependiendo de lo que suceda. Acá vemos una defensa de 4 jugadores en zona y 1 defendiendo individual. Fíjense, vamos a ir hacia atrás un segundo, como en este momento vemos a 4 jugadores, el que está defendiendo la pelota en la esquina más los otros 3 que están pisando la zona pintada. Esa es la zona de 4 jugadores, y a Luka Doncic, que está a 45 ahora del lado izquierdo de la cancha, está siendo defendido individual. Obviamente que estas defensas se usan para neutralizar a algún jugador importante del otro equipo, y los demás se encargan de proteger el aro y dividirse la cancha en estos lugares. Acá vemos una zona extendida. Fíjense cómo hay un jugador delante defendiendo en la línea de 3 puntos, 2 detrás, ¿sí? Y no llegamos a ver el resto de los jugadores, pero ahí está, tenemos 1, 2 y 2, ¿sí? Con la cancha entera. Y este tipo de defensas zonales a veces se encargan solo de retrasar algún ataque, de retrasar el traslado, digo, o pueden ser un poco más agresivas, atrapando, por ejemplo acá, e intentando generar algún error en los pases o robar alguna pelota, y luego continuar defendiendo zona. Vamos a ver un ejemplo más. En la anterior era una 1-2-2 y acá vamos a ver una 2 jugadores adelante, 2 jugadores detrás. Acá solo vemos 1, pero hay 2 y 1 que ya está protegiendo la zona pintada. Y la continuidad de la defensa, una vez que pasó la mitad de la cancha, es una zona 2-3. Bueno, ahora empecemos a pensar cómo podemos atacar la defensa zonal. Esta disposición de los jugadores en determinados lugares, además de dividirse la cancha en sectores y no estar atentos a un jugador en particular, sino a las zonas que defienden, de alguna manera modifican un poco la forma en que nosotros vamos a intentar llevar adelante nuestra ofensiva. Entonces puede haber algunas ideas generales que nosotros tomemos para comenzar atacando. Estas ideas generales, obviamente, algunas van a ser comunes a una defensa individual, y otras tal vez las podemos pensar exclusivamente, tal vez algo muy tajante, pero sí mucho más para una defensa zonal que para una defensa individual. Entonces vamos a ver algunas ideas o principios para atacar la defensa zonal. Por ejemplo, hablamos de pases salteados. Pases salteados, o el skip pass en inglés, son aquellos pases que pasan de un lado de la cancha hacia el otro, ¿sí? Sin intermedios. Entonces, tal vez de 45 grados a 45 grados, o del eje hacia la esquina. Estos pases que recorren un tramo un poco más largo de lo usual y son especialmente efectivos para atacar la defensa zonal, porque recordemos que los jugadores funcionan en bloque y tienen lugares asignados. Entonces, cuando la pelota se mueve, los jugadores, los 5, se deberían mover, y probablemente en estos pases más largos sea más difícil recuperarse y llegar a defender a un jugador abierto para alguien que se encontraba en un lugar un poco más lejos. Ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos en video. Por ejemplo, acá, si nosotros observamos esto, este pase desde el codo, vamos a ir de vuelta, desde el codo, ahí está, hacia el lado contrario de la cancha, es un pase salteado. Y fíjense cómo el jugador que está pisando la zona pintada y está atento a la pelota tiene un recorrido mucho más largo en este pase para llegar a defender. Entonces se obtiene un tiro abierto. Ese es el pase salteado del que yo les comentaba recién. Acá tenemos otros ejemplos. Fíjense cómo acá, desde casi el eje hasta la esquina, se obtiene un tiro abierto.
acá la pelota se mueve, la defensa también se mueve en bloque, y acá este pase desde 60 grados, podríamos decir, hacia la esquina, con ayuda de un bloqueo. Ahora vamos a ver un poco más de los bloqueos. También se obtiene un tiro abierto. Acá, por ejemplo, fíjense, la defensa es una 2-3, se mueve la pelota, hacemos que se mueva la defensa, y acá desde el eje va a venir un pase hacia casi la esquina para tomar este tiro abierto contra la defensa zonal. Otro principio que podemos usar para atacar la defensa zonal es jugar entre líneas defensivas. En esta división de la cancha para la defensa y la responsabilidad de cada jugador en cada sector de la cancha, hace que haya ciertos lugares comunes que sean difíciles de defender, porque requiere que dos defensores o más a veces se comuniquen, se pongan de acuerdo en de quién es la responsabilidad de ese sector. Entonces, si hablamos de líneas defensivas, por ejemplo, en el primer ejemplo de defensa zonal que dijimos que era la 2-3, entre las líneas, la primera y segunda línea, podemos posicionar jugadores que van a molestar, entre comillas, a la defensa, y también va a haber ciertos sectores más vulnerables por la disposición de los jugadores. Entonces, por ejemplo acá, vamos a ver cómo en esta defensa zonal 2-3 hay un lugar en el centro de la cancha que es vulnerable, y en este caso Davis, el jugador que está por recibir, se centra entre las dos líneas de la defensa. Entonces ahí genera ciertos ajustes y permite a la ofensiva poder tomar ciertas acciones ofensivas más sencillas. Entonces acá este jugador se posiciona entre las dos líneas defensivas, absorbe un defensor que sale de su lugar asignado, y otro que también jugó entre las líneas defensivas por la línea de fondo obtiene este gol fácil. Acá en la 3-2, fíjense cómo hay un jugador en el centro de la línea de tiro libre, entre las dos líneas, y hay uno en la línea de fondo, detrás de la segunda línea defensiva. Ahí se posicionan un poquito mejor y se obtiene una ventaja por ocupar esos espacios. Acá vemos otro ejemplo. Y jugar entre las líneas defensivas no es solo posicionarse, en este caso, por ejemplo, como el jugador que está casi en la línea de tiro libre, entre la primera línea de la defensa de los jugadores con camiseta blanca y la segunda, sino también, por ejemplo, en la segunda línea defensiva vemos a dos jugadores que están ahora intentando bloquear, pero que están a los lados, ¿sí?, del defensor del centro. Entonces, no solo es entre la primera y segunda línea donde podemos jugar, sino también entre los jugadores de las líneas. Entonces acá, fíjense cómo ocupar el centro nos libera espacio, y el jugador número 30 está entre las líneas y luego se va a mover, gracias a también el trabajo del jugador que estaba en la línea de fondo, para obtener este tiro abierto por posicionarse en estos lugares vulnerables. Acá otra vez lo mismo, fíjense cómo se escapó este jugador jugando entre las líneas, cortando por el fondo. Y siguiendo con la lógica de jugar entre las líneas defensivas, también se nos habilita el siguiente principio para atacar la zona, que es los cortes por la espalda. Al estar los 5 jugadores funcionando en bloque y pendientes de la pelota, sobre todo, se abren oportunidades para jugar a espaldas de la defensa y conseguir algún tiro fácil o alguna acción hacia el aro. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Acá en la defensa zonal, una 2-3, y como un jugador por el fondo de la cancha corta y se gana esa acción fácil en el aro. Como la defensa también está pendiente de la pelota, entonces se hace más difícil defender ese tipo de acción. Acá, por ejemplo, un corte por el centro de la cancha que lo dificulta la atención sobre la pelota, y acá otro jugador jugando por la línea de fondo, llegando hacia el aro para poder definir. Otro principio es coordinar a los topes. Es el círculo negro que lo vemos en el centro y arriba.
¿Y de qué hablamos con los topes? Los topes serían los jugadores de las partes más afuera de la defensa zonal. Entonces, bloquear esos jugadores muchas veces nos va a liberar acciones de lanzamientos o acciones claras para ir al aro. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá en esta defensa, fíjense cómo, si hablamos de topes, podríamos decir que los dos jugadores de la primera línea son topes porque cada uno está a un lado o al otro de la defensa zonal, y los tres de atrás, ambos jugadores de los extremos, hablaríamos de topes. Entonces acá la ofensiva se prepara para coordinar a uno de los topes, en este caso el lateral trasero, ¿no?, de la segunda línea, y liberar esta acción fácil hacia el aro. Vamos a ver otro ejemplo. Acá está al jugador número 13, que sería el tope trasero de la defensa zonal 2-3. Se le planta un bloqueo. También se está bloqueando el jugador del medio. Y ahí se libera esta acción fácil en el aro. Veámoslo una vez más. Ahí están los bloqueos y la acción. Otro tipo de bloqueo que a los topes, fíjense cómo acá al defensor 22, el de arriba, ¿sí?, que sería el tope delantero de la defensa zonal 2-3, se le está colocando un bloqueo para que el pase salteado venga hacia este lado y se libere un tiro abierto. Ese tiro, al tener que ajustar la defensa, se genera otro pase más y otra opción de tiro abierto más. Acá tenemos otro. Fíjense, allá se empieza a coordinar, allá lejos de la pelota, en el lado izquierdo de la cancha. No se usa, y acá a la vez se produce este bloqueo como el anterior, al tope delantero de la zona, para liberar esta acción de tiro. Otro principio para atacar la zona: podríamos intentar atacar con el dribbling y juntar a dos defensores para liberar a otro. Esto lo hacemos también contra la defensa individual, pero contra la defensa zonal especialmente deberíamos intentar hacerlo, porque al juntar dos defensores, ya que cada uno tiene un área de responsabilidad, estaríamos liberando mucho más espacio que tal vez en una defensa individual. Entonces, por ejemplo, acá vemos algunas acciones. Fíjense cómo el jugador número 7 ataca y, al ser responsabilidad del de arriba más absorber al defensor de atrás, el tope trasero de la zona 2-3, se libera un tiro en la esquina. Acá vamos a ver otras acciones. Atacar, ¿sí?, y dejar atrás al defensor del tope trasero y absorber al del medio, libera espacio y acciones a otros jugadores. Acá no pasó nada, pero este jugador vuelve a atacar, absorbe a dos defensores y libera un tiro en la esquina contra la defensa zonal. Acá lo mismo, un jugador que absorbe a dos, libera espacio para otro, y a partir de ahí se genera una ventaja para atacar. Otro principio para poder atacar la defensa zonal, hablamos de sobrecarga. Y sobrecarga hace alusión a colocar dos o a veces más jugadores en un área de la defensa zonal. Entonces ahí obligaríamos a un defensor a defender dos jugadores, por ejemplo. Ese concepto de sobrecarga, obviamente con esta división de zonas, va a generar una presión extra a ese defensor de tener que decidir cuál de los dos jugadores va a defender. Por ejemplo, acá tenemos un jugador en la esquina contra el jugador responsable de la esquina, pero vamos a estar moviendo otro atacante hacia la misma esquina. Entonces este jugador responsable de esa zona tiene que decidir si se mantiene con la pelota o si va a ir a defender a este nuevo jugador que tiene en su área de responsabilidad. Acá
Acá vemos otro ejemplo. Se empieza a mover los jugadores hacia el lado derecho de la cancha y se genera esta sobrecarga. 2 jugadores en el área de responsabilidad de 1. Acá vemos otro ejemplo más sencillo, sin tanto recorrido. Un jugador que está en el lado izquierdo de la cancha a 45 grados y uno que empieza a aparecer en la esquina. Entonces estos dos van a jugar contra el último defensor de la zona, liberando este tiro abierto. Vemos uno más. Empieza la secuencia de pases, se mueve a la defensa zonal y se recarga al lado izquierdo de la cancha para jugar 2 contra 1 en esta esquina contra el defensor. Otro principio más que podemos ver es jugar pick and roll o jugar un bloqueo directo contra la defensa zonal. Muchas veces, a lo mismo que hablábamos de atacar y absorber 2 defensores, el pick and roll va a obligar a que haya otro defensor que se involucre en esa acción y nos va a permitir liberar espacios y tiros para otros. Acá, por ejemplo, vemos como el bloqueo directo va a liberar también ciertos espacios para poder atacar. Entonces ahí viene el bloqueo directo. Esta acción ya hay otro defensor que va a tener que acercarse a participar de la defensa de este bloqueo directo y se libera espacio en la esquina para lanzar. Acá vemos otro. El bloqueo directo inicial ya deja a un defensor atrasado. El jugador que está más a la izquierda de la cancha, más arriba en la pantalla, queda un poco atrasado, la pelota se mueve y tenemos a este jugador jugando entre líneas gracias a que quedó detrás la defensa que bloqueó primero. Y a partir de acá se genera una ventaja. Vemos otro ejemplo. Esta acción deja a un jugador fuera de la defensa zonal, digamos, fuera entre comillas, porque al bloquearlo queda detrás de la acción, la pelota se mueve y también con la ayuda de un bloqueo allá en la esquina se puede lanzar, pero se juega ese 5 contra 4 en el perímetro. Acá se libera un espacio, esta es la más clara, bloqueo más atacar y absorber otro defensor y alguien moviéndose entre líneas, que ya hemos mencionado desde el principio, para tomar esa acción fácil. Acá vamos de vuelta. Con el simple hecho de mostrar el pick and roll ya se generó un desajuste y a partir de ahí se busca el tiro abierto. Pick and roll más jugar entre líneas y acción fácil. Por último, observemos algunos ejemplos de ofensivas contra la defensa zonal que usan estos principios para constituir esos ataques. Entonces estas pequeñas cosas que hablábamos antes se van a juntar en los sistemas o los sets para atacar la defensa zonal. Por ejemplo, comenzamos con un pick and roll más una sobrecarga en la esquina para tomar ese tiro. Lo observamos de vuelta para que se vea bien a qué me refiero. Entonces acá está el pick and roll, que en realidad es un pick and pop. El jugador abre y a la vez se empieza a sobrecargar esa misma esquina. Entonces se atrae al último defensor y se juega esa acción fácil hacia la esquina. Veamos otro ejemplo. Hay una secuencia de pases, hay unos cortes y jugar entre líneas para obtener ese gol fácil. Vamos de vuelta. Fíjense cómo los pases y mover a la defensa en bloque empieza a abrir espacio para lo que va a venir después, que es jugar entre líneas, como dos jugadoras en este caso, la que está donde dice Big en el centro de la zona, más la que está jugando por la línea de fondo, juegan ese 2 contra 1 contra la defensora del centro de la zona.
Vamos, un ejemplo más. Se mueve la ofensiva, se juega el bloqueo directo en el lateral y se sobrecarga la esquina para tomar ese lanzamiento. Bueno, espero que les haya servido, que hayan disfrutado de este ratito hablando sobre la defensa zonal y sobre los conceptos ofensivos, las cuestiones más básicas para atacar la defensa zonal y cómo ellas después se combinan en algunos sets, por ejemplo, para atacar. Muchas gracias, estén atentos a próximos videos que vamos a ir sacando sobre diferentes temas y nos vemos en la página. Adiós.